Hola, Hola, mi nombre es mi nombre Fabiola es Abril Fabiola Díaz Abril Muñoz. Díaz Muñoz. Soy integrante Soy del equipo integrante del número equipo 3, número 3, que a su que a su vez vez lo conforman conforman mis mis compañeros compañeros Flores Ortiz Flores Belinda, Ortiz Belinda, García García Covarrubias Tania, Covarrubias Tania, García Olivares García Sara, Olivares Sara, Goyas García Goyas García Naidelin Naidelin y Hernández y Hernández Hernández Oscar. Hernández Oscar. El tema El que nos tema tocó que nos exponer tocó exponer es sobre el es texto sobre el texto expositivo. expositivo. Y bueno, Y bueno, empezando, empezando, ¿qué es un texto ¿qué es un texto expositivo? expositivo? Bueno, como tal, Bueno, como encontré tal, encontré que un texto que un texto expositivo expositivo tiene como tiene propósito como explicar, propósito explicar, es decir, es decir, hacer hacer comprensible un comprensible determinado un determinado conocimiento. conocimiento. Simplemente Simplemente explica un se tema. explica un tema. Se trata Se trata de centrar de centrar el el análisis análisis o o concepto concepto de un tema de un tema en específico. específico. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, Bueno, tiene tiene una una comunicación muy comunicación muy explicativa para llegar explicativa para a ser llegar a un ser texto un texto expositivo. expositivo. Y esto Y se da esto se da ya que ya que necesitamos necesitamos informar informar sobre sobre un un tema tema usando usando la la explicación. explicación. Por ejemplo, Por ejemplo, si queremos si hablar queremos de un hablar de texto, un o texto, de un bueno, tema de un tema científico, científico, necesitamos ir necesitamos ir explicando explicando conceptos conceptos tras conceptos, tras conceptos, ya que ya que hay algunos hay ámbitos algunos que no son ámbitos tan que no son comunes tan en la vida comunes en la cotidiana vida y cotidiana, necesitan necesitan explicarse, explicarse, ya sea ya porque es sea algo porque es muy algo muy difícil de difícil de comprender, comprender, por lo mismo de que por lo no es mismo de que no cotidiano. es Por ejemplo, cotidiano, por ejemplo, explicar a cómo explicar estamos cómo estamos compuestos desde compuestos desde partículas muy partículas muy diminutas. diminutas. Esa palabra, Esa palabra, partículas, no partículas, cualquiera no sabe cualquiera qué sabe significa. qué significa. Si hablamos con Si un hablamos niño con un niño sobre sobre un tema tema que que tenga tenga que que ver ver con con esto, esta palabra, probablemente no nos probablemente no entendería. nos entendería. Necesita Necesita un contexto un más allá contexto de más qué es allá una de qué es partícula. una partícula. Así que Así que este tipo de este temas, tipo de temas, como bien ya lo como dije, bien ya lo dije, se se dan dan mucho en los temas temas científicos o científicos o académicos. académicos. Vamos Vamos desarrollando desarrollando cada concepto que cada nos vamos concepto que nos vamos encontrando encontrando de este tema de en este tema en específico. específico. Y en este Y tipo de en este temas tipo de temas no es común no es y no común es y no es algo correcto algo correcto dar dar argumentos, no se argumentos, no necesitan. se necesitan. Cuando Cuando explicamos algo de un explicamos algo texto de un texto expositivo, expositivo, somos somos objetivos. objetivos. No hay No opiniones, hay no hay opiniones, no hay pensamientos, pensamientos, así que así simplemente que nos simplemente centramos nos en lo que es. centramos en lo que es. No No metemos metemos ideas. ideas. Por ejemplo, si Por estamos ejemplo, si investigando estamos de algo, investigando de algo, no metemos no ideas del metemos autor, ideas del simplemente autor, metemos simplemente metemos lo que es lo que es en sí en lo que estamos sí lo que exponiendo, estamos el exponiendo, tema. el tema. Y bueno, Y bueno, este sería el este concepto. sería el concepto. Mis demás Mis compañeros demás hablarán de compañeros hablarán de características, características, tipos tipos y darán algunos y darán ejemplos. algunos ejemplos. Hasta luego. Hasta luego. Hola, mi nombre es Naidelin Jacqueline Goyas García y les estaré mencionando sobre los tipos de textos expositivos. Existen dos tipos de textos expositivos. ¿Cuáles son? Los divulgativos, especializados o científicos. A continuación, les estaré dando conceptos de cada uno. Divulgativos. Son textos dirigidos a un público más amplio en el que no es necesario que el lector tenga conocimiento previo sobre el tema, como por ejemplo pueden ser los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Los especializados o científicos son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema, como por ejemplo pueden ser las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. La siguiente, por favor. ¿Para qué nos sirve cada uno? Los divulgativos informan de forma clara y ordenada. Se dirigen a un amplio sector del público. Tratan de temas de interés general. Grado de dificultad es medio bajo. Aparecen en medios de comunicación de masas. Los científicos muestran la situación de un tema de investigación, refutan o definen una tesis.
Exigen un nivel de conocimiento previo en el emisor. Temas concretos propios de la ciencia. Muy especializados, su grado de dificultad es alto. Aparecen en manuales de texto, conferencias, exámenes o apuntes. La siguiente, por favor. ¿Qué debe contener un texto expositivo? Debe de ser objetivo, estar escrito en tercera persona, tener un lenguaje claro, coherente y preciso, contener conectores y otros recursos que faciliten su lectura. Citar a cualquier autor cuya obra se haya usado en la búsqueda de información. La siguiente, por favor. ¿Cómo elegir qué tipo de texto expositivo realizar? Cuando diseñamos un texto expositivo, tenemos que pensar en varios factores, principalmente en la audiencia. ¿Cómo puede ser esto? Si nuestro texto está destinado a un público en general, como una comunidad educativa o periodística, el texto será divulgativo. Si la audiencia es un grupo de especialistas en materia determinada, el texto será especializado. Es decir, tendrá vocabulario técnico específico de esa área de conocimiento, como por ejemplo una tesis, un artículo, entre otros. Los textos expositivos emplean diversos recursos, como cuáles pueden ser estos, son las definiciones. Son enunciados que representan o explican un concepto o expresan una manera objetiva. Las comparaciones son relaciones de semejanza entre otros ejemplos o teorías al fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Los ejemplos son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. Los gráficos e imágenes son recursos visuales que permiten completar el tema expuesto para una mejor comprensión. Y esto es todo por mi parte. Gracias. Soy Guadalupe García Covarrubias y voy a explicar las características de los textos expositivos. Son varias las características que definen a los textos expositivos. Como principal tenemos la estructura del lenguaje. Bueno, los textos expositivos pueden exponer una gran variedad de temáticas, ya sean acontecimientos históricos, descripción de procesos o simplemente la exposición de algún tema en específico. Sea cual sea el tema, la información es presentada con una clara estructura, teniendo en cuenta que el texto es organizado en varias secciones que explicaré un poquito más tarde. El lenguaje que es utilizado es un tipo de lenguaje preciso, adecuado para el tema que se quiere exponer. Se evita también el uso de lenguaje muy adentrado, ya que el objetivo es que las personas que lean este texto puedan entender con claridad el tema. El texto se considera formal, por lo que sí es un lenguaje educado, pero con palabras que los lectores puedan entender su significado. El siguiente punto es el contenido. El objetivo del texto expositivo es exponer una idea y ayudar a los lectores a aprender sobre el tema mencionado de una forma clara y coherente. Es por eso que el contenido no viene solamente en forma de texto redactado o escrito, sino que también pueden venir índices, algunas tablas de contenido o otros recursos como las imágenes que ayudarán a que el texto sea más comprendido. También como forma de apoyo organizado ayudará al texto para dar una explicación más clara, por ejemplo, cosas que no se pueden explicar escritamente. Pueden utilizar también algunas gráficas o, como ya dije anteriormente, algunas imágenes. El siguiente punto es la objetividad. El texto expositivo trata de ser objetivo. Es por eso que no se debe exponer ninguna opinión personal acerca del tema expuesto. La persona que está escribiendo el texto no puede dar ninguna opinión acerca de lo que ella opine, sino que tiene que basarse en los hechos investigados anteriormente. Durante la redacción del texto de este tipo se trata de recoger toda la información posible a que sea apropiada y que los hechos sean reales y que en verdad aporten la información. Ahora que cuando se realiza este texto se debe asumir que el lector no conoce para nada sobre el tema que se está exponiendo, por lo que se debe escribir paso a paso y detalladamente todas las cosas previas que ya se han investigado para que en caso de que sea requerido el lector pueda desglosar mejor y que pueda entender la estructura del texto. El siguiente punto es la concentración en el tema principal, que es muy importante que en el texto expositivo no se pierda el rumbo.
Quiero decir que debe permanecer centrado en el tema que se está exponiendo sin deambular en otros asuntos. Claro que puede hacer pequeñas excepciones en caso de que sea necesario, pero siempre teniendo como prioridad el tema principal. También se debe evitar explicar información que no resulte relevante para no confundir al lector. Como siguiente punto tengo la contrastación de la información. Uno de los métodos que se usa en la escritura expositiva es la discusión de las similitudes y las diferencias entre dos temas similares. Esto se puede usar como ejemplo para que el lector pueda entender mejor lo que se está describiendo. Claro, sin entrar en demasiados detalles en el que no necesitamos de este ejemplo. No se necesita enumerar todas las similitudes ni características, pero sí elegir las más importantes para resaltar las diferencias y ayudar al lector a diferenciarlos. La siguiente es la causa y el efecto. En el texto expositivo, sobre todo si el tema tiene que ver con las ciencias, se tiene que explicar fluidamente. Es decir, las relaciones de la causa y el efecto. Puede comenzar, por ejemplo, introduciendo un hecho y después nombrar y analizar las causas del por qué, al tratarse de esta ciencia o de este hecho, es algo más delicado. La estructura básica, como dije anteriormente, también le iba a explicar. La estructura es compartida con los textos narrativos y argumentativos, solo que los hechos que se presentan no son de tipo literario ni tampoco se expone una opinión personal, a diferencia de cómo sucede en estos dos textos. Como número uno para poder realizar este texto es la introducción. Es la primera parte y se describen los puntos que se explicarán a lo largo del texto. La introducción tiene que ser llamativa y explicativa, como un resumen de lo que se va a ver para poder captar la atención del lector. El segundo punto es el desarrollo, que es el cuerpo del texto. En esta parte se tiene que explicar detalladamente los puntos más relevantes del tema en cuestión. El desarrollo debe ser organizado, coherente y lógico, sin dejar de lado la objetividad y la precisión. Y por último tenemos la conclusión. La principal función de la conclusión es hacer una recopilación de la información expuesta. Es como un resumen de todo el texto, pero resaltando los rasgos más importantes del tema que se ha abordado. Y eso es todo de mi parte. Hola, me llamo Sara Jacqueline García Olivares y les hablaré sobre la estructura básica y lógica del texto expositivo. Aunque la estructura del texto varía en función de la temática, se pueden destacar los siguientes patrones. La introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción es la primera parte y en ella se describen los puntos que se explicará a lo largo del texto. La introducción debe ser explicativa y llamativa para poder captar la atención del lector y que se haga una idea de lo que va a leer. El desarrollo es el cuerpo expositivo del texto. En esta parte se explican detalladamente los puntos más relevantes del tema en cuestión. En la conclusión, su principal función es hacer una recopilación de la información expuesta a lo largo del tema y resaltar los rasgos más importantes del tema que se ha abordado. Ahora, en la estructura lógica, hace referencia a cómo se ha desarrollado coherentemente del tema presentado. Tenemos principalmente 4 estructuras lógicas: la inductiva, la deductiva, la encuadrada y la paralela. En la inductiva se explican las ideas de forma reducida al principio, pero progresivamente exponiéndolas con más detalle en puntos más amplios del tema. La deductiva primero se explican las ideas generales para pasar posteriormente a las particulares. En la encuadrada se expone el tema al desarrollo para pasar a la conclusión, un cambio de idea principal. La paralela, todas las ideas del texto tienen la misma relevancia. Es por ello que no se requiere una organización especial. Sería todo de mi parte. Muy buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Oscar Adrián Hernández y el día de hoy les voy a presentar algunos ejemplos sobre los textos expositivos. El primero es el texto escolar. Se le conoce así al libro de contenidos de una disciplina determinada, destinado a un nivel en específico. Este texto es uno de los materiales educativos más usados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un texto bien elaborado es una herramienta para el docente y a la vez es una fuente de aprendizaje para el alumno. Estos tipos de textos son los que hemos llevado desde la primaria,
el libro de ciencias naturales, el de matemáticas, el de español y hasta el de geografía. Estos tipos de texto nos han brindado los conocimientos básicos que hasta el día de hoy seguimos teniendo. El siguiente es el texto universitario. Se denomina texto académico o universitario a toda producción escrita surgida en el ámbito de educación superior, ya sea en el nivel de pregrado, grado o posgrado. También se entiende por textos académicos a aquellas publicaciones, libros de texto, escritos por profesionales destacados de las diversas ramas del saber y por investigadores de las diversas disciplinas. El texto debe ser tan preciso y universal que lo puedan comprender las personas de diferentes lugares del mundo. El texto debe ser tan claro y organizado que comunique y diferencie las ideas principales y las secundarias. Estos tipos de texto, a diferencia de los textos escolares, son los que llevamos hoy en día en la universidad. Estos se caracterizan por ser más concentrados en una materia. Los textos escolares se caracterizan por ser más generales. El ensayo. Un ensayo es un tipo de texto que desde la tradición científica o cultural se relaciona con la libre expresión de ideas, en el cual se apunta a una idea y se reflexiona sobre un tema o motivo. Para fines prácticos se puede señalar que el ensayo es un texto en el que se exponen ideas y pensamientos, con una mezcla entre un componente estético-literario y otro científico-académico, cuyo objetivo es la reflexión en el ámbito del conocimiento. Puede decirse que el ensayo es un escrito que está en la frontera entre los textos informativos y los textos literarios. Este ensayo es el que se utiliza cuando se quiere dar a conocer una idea, cuando se quiere expresar hacia otra persona lo que nosotros pensamos sobre algún tema. El resumen. Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Esto puede realizarse de manera oral o escrita. El resumen, en este sentido, es una técnica de síntesis mediante la cual llevamos a un texto a su expresión más esencial, apuntando las ideas más importantes y los aspectos más relevantes del tema, sin que medien interpretaciones o posturas críticas. Su objetivo fundamental es facilitar al lector la comprensión de un texto. Prácticamente, el resumen es tomar nuestro ensayo y destacar solo las ideas importantes, quitando todo tipo de ejemplos o cosas redundantes que podamos haber agregado. Este resumen se podría decir también que es la parte más acortada del ensayo. Y por último, la reseña bibliográfica. La reseña bibliográfica es un texto expositivo argumentativo que se realiza en el ámbito académico y en periódicos, revistas u otro medio de comunicación sobre un texto publicado. En una reseña se hace un recuento del contenido de la obra, seleccionando lo más significativo, sus ideas esenciales, su propósito, la finalidad y otros aspectos complementarios, reflejando la opinión del escritor. Prácticamente esta reseña bibliográfica nos dará un resumen de lo que estamos a punto de leer. Cuando tú quieres leer un libro, tienes que saber de qué trata, y esta reseña te hará saber un poco de lo que vas a leer. Para terminar, les voy a relatar una reseña bibliográfica titulada El 8, de Catherine Neville, 1988. Es una novela que intriga que narra la búsqueda de un ajedrez que esconde el secreto de la alquimia en sus piezas. Su acción se trenza en la época contemporánea y la Revolución Francesa. Por un lado, se ubica en la abadía de Montlange, en Francia, en el año 1790, donde se custodia el famoso ajedrez de hace 1000 años. La Revolución Francesa obliga a las religiosas a abandonar el convento y sus tesoros. Por otro lado, nos sitúa en 1972, en Nueva York, donde una joven informática es enviada a Argelia por motivos laborales,
y allí se ve involucrada en la búsqueda del ajedrez 180 años después, con el objetivo de reunir sus piezas por una suculenta recompensa. Sobre este escenario, Neville crea un desfile de acontecimientos y personajes asociados a este misterioso ajedrez que no dejarán a nadie indiferente. Bueno, compañeros, por mi parte y de todos nuestros compañeros es todo. Les agradecemos mucho su atención y su tiempo.